del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor, ¿okay? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y gloria a Dios por esto, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por su palabra somos todos bendecidos. Demostré gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Precioso salmo. Qué precioso ver es ver esa buena voluntad que tiene Dios para con el hombre. Sabemos que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Sabemos que desde en adelante el pecar en el hombre, se le hizo algo natural. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos habla acerca de la ley del pecado. El pecado se formó como una ley. Esto, hermano mío, es como la ley de la gravedad, por ejemplo. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo hombre que nace es pecador y está condenado y está destituido por Dios. Pero vemos aquí este salmo que hemos leído, esa gracia que tiene Dios para con el hombre. Porque sabe que Dios tiene gracia con nosotros. Dios en su humillación, cuando se humilla a mirar en los cielos y en la tierra, hay un sentir en su corazón. Él pudo habernos destruido simplemente. Él es Dios. Pero Dios es misericordioso. Y habla acerca del hombre, dice, yo quiero perdonar sus pecados. Pero nos dice a nosotros, confiésalo. Yo quiero perdonarte. Yo quiero mostrarte mi gracia, quiero hacer resplandecer mi rostro sobre tu vida. Pero confiesa tus pecados. Por eso que David dice, no encubriré mi maldad. ¿Usted sabe lo que es encubrir? Cubrir es tapar. Evitar que algo se manifieste. A pesar de que el hombre tiene esa naturaleza, esa tendencia al pecado, el Señor nos dice, oye, no encubras tu pecado. Jeremías dice, ¿podrá el hombre esconderse en los escondrijos, en las peñas? ¿Qué dice Jeremías? No se puede. Me puedo esconder en el túnel más oscuro, más profundo, y allí estará el ojo del Señor. Por lo tanto, Jeremías dice, no puedo ocultarme. ¿Qué podré yo encubrir? Antes que nosotros oremos, digamos una palabra, Él ya la conoce, pero aún así, Él dice, vamos, oye Luciano, confiesa tu pecado. Deja de encubrir tu pecado. ¿Se acuerda de Naamán el sirio? ¿Cierto? Él proyectaba una imagen preciosa. Oiga, él era un general. Él no se codeaba con cualquiera. Pastor, él se codeaba con los reyes. Y él tenía una armadura de general. Seguramente los hombres comunes, cuando le veían, a lo mejor le hacían reverencia. Proyectaba una imagen preciosa, pero debajo de esa armadura, ¿qué es lo que había? Una lepra. Si ese hombre confesaba que era leproso, hasta ahí se terminaba la vida de general. Porque un leproso tenía que ser echado fuera. Entonces este hombre oculta bajo esa armadura su estado de lepra. Y esas inclinaciones tiene el hombre de cubrir su pecado, de no confesarle a Dios sus pecados. Y esa es la tendencia del hombre. Pero yo, por ejemplo, en Génesis, pastor, veo a dos hombres que se presentan de manera distinta delante de Dios. Ambos pecaron, ambos son pecadores, pero se presentan delante de Dios de forma distinta. Por ejemplo, Adán
Adán se presentó delante de Dios, ¿cierto? Estaba desnudo, obró con la obra de sus manos, hilvanó delantales con hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Él pensaba que a lo mejor hilvanando con sus obras podía estar cubierto delante de Dios, y no. Y Dios tuvo que desnudarlo. Mire, Dios lo desnudó de nuevo para cubrirlo con pieles. Y eso Dios tiene que hacer con nosotros. Desnudar, pero no estoy hablando físicamente. Dios tiene que desnudar mi corazón. Dios tiene que derribarme, tiene que dejarme expuesto delante de Él quienes somos. Entonces Dios, ¿cierto? Adán se presenta delante de Dios, pero hay algo en Adán que dice que él estaba avergonzado. Se presentó Adán avergonzado. Sí, Señor. Por otra parte vemos a Caín, ¿cierto? Sabemos que mató a su hermano, algo le pasó al corazón de Caín. ¿Sabe? Había algo en Caín que después se manifestó. En Caín había envidia. El libro de Marcos nos revela a nosotros que los sacerdotes, los fariseos, mataron a Jesucristo por envidia. Y eso había en Caín, solamente que no se había manifestado. Pero cuando Caín ve que Dios ve con buenos ojos la ofrenda de Abel, entonces nació, floreció lo que él ocultaba. Amén. Lo que estaba dentro de su corazón. Sí, Señor. Y lo matan. Y cuando Caín se presenta delante de Dios, Caín tiene un tremendo descaro. Oiga, Adán se presentó avergonzado, ¿ah? Pero Caín no se presentó avergonzado. Sí, Señor. Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué responde Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Como dándole a entender a Dios, ¿acaso yo soy el niñero de él? ¿Qué tengo que ver yo con él? Como diciendo, yo no sé nada. Yo no soy su vigilante. ¿Qué tengo que ver yo con él? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y encubre su pecado. No solamente encubrió la envidia, sino que también encubrió ese asesinato. ¿Y lo encubrió cómo? Por medio de una mentira. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Ahí está la mentira. Yo siempre digo que cuando un hombre miente es porque algo oculta. Algo está escondiendo. Mañana vamos a hacer este trabajo. ¿Usted va a ir, hermano mío? No, es que tengo que hacer algo. Y si miente es porque algo está ocultando. A lo mejor puede estar ocultando hasta la flojera, pero el que miente algo está ocultando. ¿Y cómo se oculta el pecado? En su mayoría de las veces siempre con una mentira. Y Caín se presentó delante de Dios ocultando eso que había en su corazón. ¿Con qué? Con una mentira. ¿Usted sabe quién es Labán? Labán es el suegro de Jacob. Sabemos que Jacob trabaja 7 años para casarse con Raquel. Y Labán le dice, oye, las tradiciones de aquí en este pueblo es que no se puede dar primero a la mayor que... No se puede dar primero a la menor que a la mayor. 7 años más. Oiga, trabajó 14 años, ¿no? Ya. Yo no... Mira, ahí está mi suegra. Nos casamos bien rápido, no trabajé ni 7 ni 14 años para casarme con su hija. Pero miren, 14 años trabajando. Y llega el momento que Labán, ¿cierto?, empezó a aprovecharse de su yerno Jacob. Porque a Jacob todo le prosperaba. Pero cuando él se escapa de su suegro, porque él dijo, no, mi suegro se está aprovechando, dijo, se fue con sus 2 esposas, se fue con la esclava, se fue con su ganado. Pero antes de irse, la escritura dice que Raquel, la que él amaba, hurtó los ídolos de su padre. Antes de irse, le robó los ídolos y se fue. Entonces Labán, siendo él el dueño de los ídolos, dice, aquí alguien me sacó mis ídolos. Estos ídolos son míos. Y fue en busca de Jacob. Fue a buscarlo, lo persiguió, hasta que la escritura dice que lo encontró en cierto lugar. Y cuando lo encuentra, dice que Labán se metió en la tienda de Jacob y buscó los ídolos y no estaban. Se metió en la tienda de Lea
a buscar los ídolos y tampoco estaban. Se metió en la tienda de Raquel. Y Raquel, ¿sabe lo que hizo? Tomó los ídolos, los puso debajo de una larva de camello, que es una especie de alfombra, y se sentó sobre los ídolos. Los ocultó, los encubrió. Esa idolatría la encubrió. Pero ¿sabe? Sentarse sobre esa alfombra de camello no era no era como ocultarlo perfectamente. Algo faltaba para encubrir ese pecado. ¿Sabe lo que faltaba? La mentira. Porque cuando Jacob entra a la tienda de Raquel, Raquel dice lo siguiente: perdóneme mi padre que no me ponga de pie, porque tengo la costumbre de las mujeres. Con mentira escondió los ídolos. Con idolatría, la idolatría la escondió por medio de una mentira. Oiga, haber mentido con eso, sabemos la naturaleza de las mujeres, ¿cierto? El periodo, ella dijo eso: tengo la costumbre de las mujeres, por eso no me voy a levantar, perdóneme mi padre. Y el padre dijo: bueno, si andás así, entonces no te levantes. Y buscó todo alrededor y no encontró los ídolos. ¿Por qué? Porque estaba cubierto debajo de una mentira. Y eso fue garrafal. Bendito Dios. Porque Raquel posteriormente no le podía dar hijos a Jacob. Usted sabe que Lea le daba y le daba hijos a Jacob, y Raquel no podía. ¿Por qué? Porque se había embarazado del pecado. Raquel no se levantó. Si se levantaba Raquel, salía a la luz que ella había robado los ídolos. Jesucristo le dice a la iglesia, por ejemplo: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. En la invitación de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Pero ¿sabe? La iglesia parece que últimamente solamente ha despertado. Porque una cosa es despertarse y otra cosa muy distinta es levantarse. Muchos en este tiempo han despertado, hermanos míos. Sabemos la obra de Jesucristo, sabemos los tiempos que estamos viviendo, pero aún así no se levanta. ¿Por qué a la iglesia en este tiempo le cuesta tanto levantarse? Porque si Raquel se levantaba, salía a la luz toda la idolatría. ¿Por qué hoy día a la iglesia le cuesta ir a buscar al perdido? ¿Por qué a la iglesia le cuesta ahora ir a la cárcel? ¿Por qué a la iglesia le cuesta ahora visitar a los matrimonios? ¿Por qué le cuesta? Porque algo está ocultando. Bendito Dios. Porque si se levanta la iglesia, va a salir a la luz toda la porquería que se ha sentado. Bendito Salvador. Va a salir a la luz la idolatría. Y nos hemos sentado en idolatría, hermanos míos. Bendito eres. Y hemos cubierto esa idolatría. Por eso que nos cuesta tanto hacer la pega. Decía mi hermano, cada vez más enclaustrado. Nos cuesta ir a buscar la perdida. Porque para ir a buscar la perdida hay que levantarse. No hay que despertarse solamente. Nos cuesta hacer la pega. Nos ha costado ir a visitar al enfermo, ir a los hospitales. Nos cuesta. ¿Pero por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué Raquel no le podía dar hijos a Jacob? Porque se embarazó antes de la mentira. Mira lo que dice Santiago en su capítulo 1, lo terrible que es embarazarse del pecado. Mire, Santiago capítulo 1 dice así la palabra del Señor. Dice, entonces la concupiscencia, versículo 15, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Mire, esto es como cuando una mujer queda embarazada. Cuando mi esposa quedó embarazada de mi hija mayor, vinieron los consejos, ¿ah? Éramos primerizos, es bueno recibir los consejos. Mi suegra le decía a la Andrea, a mi esposa: oye, no hagas mucha fuerza, porque estos primeros meses es delicado, la guaguita tiene que afirmarse. Ese es el lenguaje de las hermanas, ¿cierto? La guaguita tiene que afirmarse.
Mi mamá también le daba consejo: no hagas fuerza, abrígate bien, porque la guagüita tiene que afirmarse. ¿Ven? Y el pecado, cuando ha concebido en el corazón de un hombre, es muy parecido a eso. Usted sabe que los pecados se conciben a través de los sentidos. ¿Sabía eso? Por ejemplo, codiciar a una mujer, ¿por dónde entra? La vista. Por la vista. La vanagloria, ¿por dónde entra? Cuando nos dicen: oye, lo está haciendo precioso, hinchamos el pecho. ¿Por dónde entra? Por el oído. Cuando un hombre quiere embriagarse, quiere emborracharse, ¿por dónde entra ese pecado? Por el gusto. El apóstol Pablo invita a la iglesia, le dice lo siguiente: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sean extraviados vuestros sentidos a la sincera fidelidad de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque a Eva en el Edén se le extraviaron los sentidos. Escuchó a la serpiente, primer sentido extraviado. Codició el fruto a través de la vista, segundo sentido extraviado. Fue al árbol, tomó el fruto, el tacto, mire cómo se extravian los sentidos. Luego cuando lo gusta y lo olfatea, y se le extravió a Eva todos los sentidos. Y esto es así: los pecados se conciben a través de los sentidos. A través de los sentidos, y el pecado entra. ¿Ah? Igual que un bebé se siente cómodo, entra en el corazón del hombre y se siente tranquilito. Y a veces el pecado incluso se siente hasta cuidado. ¿En qué sentido le digo esto? Por ejemplo, por dar un ejemplo, si mi esposa me dice: oye, no me gustó cómo miraste a esta mujer. No, yo no soy así, tú te equivocaste. Entonces el pecado no solamente se siente cómodo, sino que se siente defendido, se siente cuidado. ¿Por qué? Porque no confesé el pecado. ¿Ven? Y empieza a crecer, ¿ah? Se siente cómodo. Dice que la concupiscencia, yo puedo tener una concupiscencia por un año. Miren, un año, 2 años. Y después de 2 años da a luz el pecado. Porque dice la Escritura que la concupiscencia atrae a la tentación. Yo puedo tener un pecado en mi corazón 2 o 3 años porque nunca confesé ese pecado. Nosotros estamos contra el aborto, ¿cierto? Deberíamos decir eso, pero con firmeza. Una de las cosas que abomina, aborrece el Señor: manos derramadoras de sangre inocente. Pero yo sí estoy de acuerdo con el aborto de los pecados. Yo estoy de acuerdo con ese aborto. ¿Y cómo se aborta un pecado? Confesando. Salomón, en Proverbio, que dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. El que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Mire lo que dice el libro de Levítico en su capítulo 16 o 15, lo tengo aquí apuntado. Levítico en su capítulo 16, versículo 21, dice así la palabra del Señor: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados confesará, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado. Una de las cosas que hacía el sacerdocio de Aarón: sacrificios de paz, día de la expiación, Yom Kippur, amén, sacrificio que hacía, todos los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, todos ellos, los sacerdotes tenían que poner la mano sobre la cabeza de la víctima del animal y confesar sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre confesaba sus pecados se los transfería al macho cabrío.
al Cordero. Bendito Dios. Mire qué importante que confesemos, ¿ah? Mire lo que hacía Aarón y con su sacerdocio. Tomaba la cabeza del animal y ahí confesaba, porque si no confesaba, ese cordero no se llevaba los pecados. La iglesia no puede solamente poner las manos sobre el Señor y sin confesar. Si no confiesa, no le es transferido el pecado al sacrificio. Oiga, ¿qué pasó con Jesucristo? ¿Cuándo alguien le puso las manos en la cabeza a Jesucristo? ¿Alguien se acuerda? La única vez que dice la Escritura que alguien le puso la mano a este santo nuestro Señor fue cuando le pusimos una corona de espigas. Así es, Señor. Amén. Le pusimos. Eso hicimos con Él. Pusimos nuestras manos sobre Él y le pusimos una corona. Siendo rey, el rey de reyes, dejó esa corona y vino a este mundo por amor a nosotros para que nosotros le pusiéramos una de espinas. ¿Sabe lo que representa la espina, hermano mío? Bendito Salvador. Cuando no había pecado, no había espinas en el mundo. Porque Dios le dijo al hombre: ahora, por tu pecado, ahora la tierra producirá a ti espinos y cardos. O sea, la espina representa la maldición. Y eso fue lo que nosotros pusimos sobre él. Todas nuestras maldiciones, todos nuestros pecados en esa corona, todos nuestros pecados ahí le pusimos, todo lo que nosotros teníamos que haber vivido. Él pagó. Gracias. Y ahí pusimos la mano sobre la cabeza de este cordero. Qué importante, hermano mío, que nos volvamos, que nos arrepintamos por esconder tantas cosas. Hablo por mí. A veces no hemos sido sinceros con Él. No conviene confesar muchas veces. Ayúdele a su Señor. Pero le tengo una buena noticia. Bendito Salvador. Porque esta palabra no es para confrontarnos solamente. Porque la palabra nos trae esperanza. Alabado su nombre. Y no se la traigo yo. La esperanza se la trae la misma palabra. Y yo traigo una palabra preciosa, hermano mío, y quiero compartirla con ustedes porque es demasiado preciosa. El libro de Deuteronomio, en su capítulo Bendito Dios. 7, versículo 20. Yo doy gracias a Dios por esta palabra, pastor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Esta palabra a mí me hizo muy bien. Me enseñó, me ayudó. Dice así la palabra del Señor: también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que hubieren escondido delante de ti. Así dice el Señor. Le explico de inmediato. Bendito Dios. Las avispas. ¿Usted sabe lo que son las avispas? ¿Usted lo sabe, ¿cierto? Cuando Josué entró a la tierra prometida, ¿cierto? Que fueron como espías ellos a espiar qué es lo que era esta tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Y ellos vieron, fueron como vigías y vieron que habían gigantes, ¿cierto? Porque en la tierra de Canaán había gigantes. Pero no solamente había gigantes. La Escritura dice que estaba el cananeo, estaba el eteo y el jebuseo. Y cuando Josué entró a la tierra prometida, lo primero que venció, ¿a quién venció? Lo primero que Josué vence fueron los gigantes. Y como estos otros pueblos, el cananeo, el eteo, el jebuseo, vio que Josué estaba venciendo, el Israel vencía a los gigantes, estos pueblos se escondieron. Y como se escondieron, dice la Escritura que Dios de tiempo en tiempo enviaba avispas para que picaran a estos pueblos que se escondían ahí en la tierra prometida. Estas avispas solamente picaban a los enemigos de Israel,
Estas avispas no picaban a Israel, picaban a estos pueblos que se escondían. ¿Para qué? Para que salieran de sus escondites y Josué los pasara espada. Alabado tu nombre, Jesús. Y eso Dios también hace con nosotros. Nosotros, la iglesia, somos tierra prometida de Jesucristo. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Yo soy propiedad de Jesucristo, no le pertenezco a ninguno de mis pecados, le pertenecemos a Él. Y yo también tenía gigantes, pastor. Tenía pecados que se veían de lejos. Yo fumaba. Era notorio que yo fumaba. Se veía de lejos que yo fumaba. Yo decía grosería. Era notorio ese pecado. Se veía de lejos. Yo bebía. Me emborrachaba. Era un pecado. Era un gigante. Se veía de lejos. Y cuando Cristo vino a mi vida, lo primero que venció, igual que Josué, fueron los gigantes. Dejé de tomar. Dejé de decir grosería. Dejé de fumar. Pero también había otros pecados, igual que en la tierra de Canaán, que se escondieron dentro de mi corazón. Se escondieron. Se escondió la soberbia, hermano. Se escondió en mi corazón otros pecados. En mi corazón se escondió el orgullo, la altanería, se escondió en mi corazón. Por eso que Dios envía avispas en nuestra vida. Y la avispa, cuando pica, duele, ¿ah? Cuando la avispa pica, duele. Ahora en el verano salen hartas. Son molestosas. Otro para acá. Viene otra, otro para acá. Y ahí sí estamos esquivando la avispa. Así es, Señor. Y Dios no quiere que sigamos esquivando la avispa. Nosotros no queremos ningún problema, ninguna aflicción. No queremos ninguna preocupación. Porque duele. Pero cuando nos pasan cosas, ¿qué pasa? Florece el orgullo. Cuando nos pasan las cosas, florece nuestra carnalidad. Cuando nos pasan cosas, crece o sale la incredulidad. Y Dios nos pica. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta. Bendito Dios. Para que nos demos cuenta que todavía somos soberbios. Para que nos demos cuenta que todavía somos orgullosos. Para que nos demos cuenta que aún hay mentira y engaño. Hay tantas cosas ocultas en nuestro corazón. Y Dios envía esta avispa que nos duelan situaciones dolorosas. Para que estas cosas salgan de este corazón. Y tienen que salir. Oiga, si Dios no nos quiere por parte, Dios nos quiere completo. Él nos compró completo. Alma, cuerpo y espíritu. Le pertenecemos a Él. No, Él no quiere un pedacito de mi corazón, no. Él quiere incluso lo que está en el sótano del corazón. Porque en el sótano del corazón, ahí guardamos las cosas que no queremos que se vean. Ahí están en el sótano. Ahí están los adulterios, los celos, la envidia, los pleitos, las disensiones. Ahí están en el sótano de tu corazón y en el sótano de mi corazón. Pero ahora sí Dios quiere resplandecer en ese sótano. En ese sótano que está ahí oculto bajo 4 llaves. Ahí Dios quiere resplandecer. Incluso en ese sótano. Oiga, qué bueno es Dios. Así es, Dios. Oiga, qué bueno es el Señor. No importa que nos pique y duela. Cuando nos penetra la lanceta, nos duele. Esta abeja que es mala. Le decimos a la abeja. ¿No es así la palabra del Señor? Bendito Dios. Que es como una espada de doble filo. Que penetra, dice. Penetra hasta partir el alma, diciendo los pensamientos. Dios pesa los corazones. Cuando pasamos circunstancias, Dios está ahí, sacando cosas. Y nosotros somos expertos para esquivar los dolores. Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo. Sí, Señor
cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, hermana mía, cuando esté en circunstancias difíciles, tenlo por sumo gozo. Cuando Dios te pique con una abeja, tenlo por sumo gozo. Aquí anda una abeja. Cuando tengamos un mal día y queremos explotar, anda una abeja. Oh, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Que nos perfecciona, que nos ayuda, que nos dice Luciano, oye, dime la verdad. Dime la verdad, yo te conozco. No seas como Caín, que tuvo la desfachatez de presentarse con tremendo descaro delante de la presencia del Señor. Pero el que estaba avergonzado, Adán, fue cubierto. Y con esto quiero terminar. El que está avergonzado delante de Dios, ese es cubierto. ¿Se acuerda de la mujer adúltera que llevaron delante del Señor para darle muerte? Esa mujer fue expuesta delante de todo el pueblo. Estaba su corazón desnudo. Todo el pueblo sabía que esa mujer era una adúltera. Ahí estaba expuesta esta mujer. Llegaron los sacerdotes, los fariseos, que pensaban que ellos tenían el cielo ganado. Se sentían con la facultad de hacerle, no solamente apuntarle la piedra. Seguramente escogieron la piedra más grande. Con esta la reviento. Si le pego con esta piedra, le parto la cabeza. Seguramente eso pensaron. Cuando escogieron una piedra, no escogieron un ripio. La tremenda piedra para matar a esa mujer. Tremenda piedra. Y ahí estaba la gracia. Moisés nos dice que si una mujer es encontrada en el acto mismo del adulterio, esta tiene que ser apedreada hasta la muerte. ¿Qué nos dices tú? ¿Qué nos dices tú? Como diciendo, estás tú, pero nosotros tenemos a Moisés. Moisés nos mandó, esta tiene que morir. Y va a morir porque le vamos a darle muerte. Y ahí dice la Escritura que Jesús estaba escribiendo en tierra algo que nadie sabe. ¿Quién sabe? A lo mejor estaba escribiendo los pecados de ellos. Bendito Salvador Jesús. Entonces nos dice, ya, ¿por qué nos dices tú? Entonces Él responde, la gracia responde. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Desde el más joven hasta el más viejo, todos botaron su piedra y se fueron. Jesús a ellos los dejó desnudos. Sí, Señor. Jesús le dijo, ustedes son pecadores. Amén. Bendito Dios. Los desnudó. Esos hombres soberbios se fueron desnudos. Pero aquella que estaba avergonzada, Gracias, Señor. la que estaba expuesta, desnuda delante del pueblo, la gracia la cubrió. Gloria a su nombre. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Ni yo te condeno. Bendito Dios. Vete y no peques más. Gracias, Señor Jesús. La que se presentó delante de Dios Gracias, Señor. avergonzada. Adán se presentó avergonzado y fue cubierto por pieles. Esa mujer estaba avergonzada y fue cubierta por la gracia. Fue cubierta por el mismo Señor. Gloria a Dios. Iglesia, presentémonos delante de Dios confesando. Amén. El que confiesa sus pecados y se aparta, ese hombre, esa mujer, alcanzará misericordia. Amén. Este es el consejo de la palabra. Gracias. Muchas gracias por su atención. No quiero extenderme más, pero creo que quedó clarito lo que tenemos que hacer. Levántate de entre los muertos. Levántate para que no salgamos descubiertos si hay inmundicia. No, el que confiese sus pecados y se aparta, cuando se levante, no tiene nada que ocultar, porque Cristo le ha perdonado sus pecados. Este es el mensaje de hoy.
¿Cierto? Damos usted gloria a Dios. Amén. Y damos gracias por su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga la escritura.